En 1997, toda América se volvió loca por la canción Don't Impress Me, y el nombre Shania Twain se convirtió en una leyenda, pero luego desapareció, como si nunca hubiera existido. Sin álbumes, sin entrevistas, solo rumores vagos sobre enfermedades. Ahora, por primera vez, la verdad oculta detrás de las luces del escenario es revelada. Después de 15 años de silencio, una mujer con una increíble fuerza interior, una vida privada tumultuosa y una colección de fotos nunca antes publicadas, va a asombrar a los espectadores. Y solo en este video realmente entenderás quién es ella en realidad. Y mientras tanto, suscríbete al canal para no perderte nuevas historias nunca contadas sobre las estrellas de Hollywood. Deja un like y toca la campana. Shania Twain nació el 28 de agosto en Windsor, Ontario. Tuvo un comienzo difícil en la vida. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía solo 2 años y su madre se mudó con Shania y sus 2 hermanas a Timmins, Ontario. Creció en Canadá y nunca supo quién era su padre biológico. Desafortunadamente, esta no fue la única dificultad a la que tuvo que enfrentarse. La verdadera lucha comenzó cuando su madre se casó con un hombre llamado Jerry Twain, un hombre Ojibwe del reservorio vecino de Madagami. Su llegada trajo una oscuridad difícil de nombrar. Su pequeña casa nunca conoció realmente la paz. Las disputas estallaban con frecuencia, confrontaciones acaloradas, el ruido de objetos rotos y voces enojadas resonando en la noche. Para una niña pequeña como Shania, sensible y ansiosa, esos ruidos se convirtieron en una aterradora canción de cuna. A menudo se quedaba despierta hasta tarde, solo para asegurarse de que, cuando finalmente se quedara dormida, sus padres no se harían daño. Aunque oculta tras puertas cerradas, la violencia dejó cicatrices emocionales profundas que ningún niño podía sanar fácilmente. Al crecer, esas heridas se transformaron lentamente en un miedo y una inseguridad de por vida. Rumores y más tarde su propia autobiografía revelaron que el pequeño pueblo había visto a una niña soportar mucho más que simples contusiones físicas. Ella enfrentaba un trauma emocional y psicológico que rompió su sentido de seguridad, dignidad y confianza. Sin embargo, Shania se negó a dejarse abatir. En cambio, se aferró a la única cosa que podía preservar su corazón de la ruptura: la música. Desde muy joven, Shania encontró consuelo en las melodías. Escribía pequeñas canciones inocentes y cantaba para sí misma para cubrir el caos que la rodeaba. La música no era solo una alegría, era una supervivencia. Le permitía mantener el último trozo de infancia que la vida aún no le había quitado. Pero el dolor emocional no era más que una parte de la lucha. Su familia cayó en una pobreza extrema debido a la adicción y la inestabilidad de su padrastro. Había días en que el refrigerador estaba vacío y cada uno en la familia tenía hambre. Frente a esta realidad, Shania sabía que debía ayudar, así que comenzó a cantar en bares y clubes locales a la edad de solo 8 años. Una niña pequeña, apenas lo suficientemente alta para alcanzar el micrófono, pero llevando en su interior una fuerza que ni siquiera reconocía. Ganaba alrededor de $20 por noche, una suma considerable para su familia en ese momento. Las luces del escenario en ese entonces eran todo menos glamorosas. Provenían de bares llenos de humo, donde las risas de los borrachos a menudo cubrían la voz de una niña tratando de salvar a su familia a través de la música. A solo 13 años, una edad en la que la mayoría de los niños aún intentan descubrir quiénes son, Shania Twain ya estaba en el escenario de The Tommy Hunter Show de CBC. Continuaba cantando y actuando en varios eventos y lugares locales e incluso se unió a una banda llamada Longot, que tocaba éxitos del Top 40 y le dio su primer vistazo a las luces del escenario profesional.
Pero como muchos sueños tempranos, la banda se rompió después de poco tiempo. Los focos se desvanecieron tan rápido como aparecieron y Shania tuvo que enfrentar una dura realidad. Su familia luchaba con dificultades financieras y la lucha diaria por sobrevivir. Sin otra opción, Shania regresó a ayudar a su padrastro a plantar árboles en el norte de Ontario. Era un trabajo arduo que estaba totalmente en oposición a la vida glamorosa de la música. Caminar millas a través de densos bosques, cargar pesados paquetes de jóvenes árboles sobre sus hombros, enfrentar un clima severo y soportar una profunda soledad. Sin embargo, incluso en esos bosques densos y sin fin, la música seguía salvándola. Después de largas y agotadoras jornadas, se sentaba sola con su vieja guitarra y dejaba que las cuerdas susurraran sueños que aún no se había atrevido a expresar en voz alta. Poco después de graduarse de la escuela secundaria, Shania se hizo una promesa. No dejaría que su vida quedara atrapada en esos bosques para siempre. Salió de Timmons con una mezcla de esperanza y miedo en su corazón y se dirigió a Nashville, el centro de la música country. Cantaba donde podía, en bares, en escenarios de pequeñas ciudades, en eventos locales, en cualquier lugar donde su voz pudiera ser escuchada. Después de meses de esfuerzos inflexibles, su perseverancia finalmente fue recompensada. Un DJ en Toronto notó su talento y escribió un breve artículo sobre ella. Este pequeño trozo de publicidad abrió una puerta de oportunidades. Fue invitada a cantar en una canción del compositor Tim Den. Poco después, se convirtió en la cantante principal de una banda de versiones llamada Flirt. Pero el destino tenía un giro aún mayor reservado para ella. Shania conoció a la cantante Mary Bailey, quien no solo reconoció su talento natural, sino que también sintió el fuego que ardía profundamente en ella. Bailey la comparó con la leyenda de la música country Tanya Tucker, y este aliento le dio a Shania la confianza y la motivación para seguir su carrera. Lo que no sabía era que su vida estaba a punto de entrar en uno de sus capítulos más oscuros y trágicos. En 1987, justo cuando la puerta del éxito comenzaba a abrirse, Shania recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Su madre y su padrastro perdieron la vida en un trágico accidente automovilístico. La pérdida no solo le quitó a sus padres, sino que también la arrancó de Nashville, donde sus sueños apenas habían comenzado a florecer. Shania regresó a casa con el corazón roto, pero se negó a romperse. Sus 4 hermanos y hermanas eran demasiado pequeños para cuidar de sí mismos. A partir de ese momento, Shania se convirtió de la noche a la mañana en la madre. Durante 6 largos años, puso sus ambiciones a un lado y se dedicó por completo a su familia. Se presentaba en estaciones balnearias locales y ganaba justo lo suficiente para salir adelante. Cada noche, después de que el público se había ido, Shania deseaba en silencio que algún día su voz fuera escuchada donde realmente pertenecía, porque algunos fuegos simplemente no están destinados a vivir en la sombra. La vida de Shania Twain entró en 1993 en un nuevo capítulo. Después de años de perseverancia, cantando en pequeños bares y en eventos locales solo para sobrevivir, finalmente firmó su primer contrato discográfico. Ese mismo año, decidió cambiar su nombre artístico a Shania, una palabra de la lengua Ojibwe que significa «estoy en camino». No era solo una nueva identidad, era una declaración de propósito, una señal de que su verdadero viaje estaba a punto de comenzar. Mientras se preparaba para su álbum debut, una figura importante entró en su vida. Robert Mutt Lange, un productor musical talentoso que no solo vio su poderosa voz, sino también el raro alma artística que se escondía detrás. Su conexión fue inmediata y profunda, trascendiendo tanto la música como la emoción. En 1993,
Ambos se casaron. El amor y la creatividad se unieron, lo que llevó a la creación de su segundo álbum de estudio, The Woman in Me, que fue publicado en 1995. Juntos, escribieron cada canción y crearon un sonido que mezclaba raíces country con una energía pop moderna. El álbum explotó en popularidad, vendiendo más de 12 millones de copias solo en Estados Unidos y transformando a Shania Twain de una prometedora recién llegada en una poderosa fuerza en la industria musical. Sin embargo, Shania no se detuvo en esa cima de la gloria. En 1997, ella publicó Come On Over, una explosión musical como nunca se había visto antes. Con éxitos atemporales como You're Still the One, From This Moment On a Man, I Feel Like a Woman, el álbum rápidamente conquistó el mundo y se vendió a más de 40 millones de copias en todo el mundo. Se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos por una artista y uno de los más grandes álbumes de la historia de la música. Para alcanzar un público más amplio, Shania incluso publicó una versión remix especial para el mercado europeo. Fue un paso audaz y sin precedentes para un artista de música country en ese momento. Este riesgo dio sus frutos y permitió que su música cruzara fronteras y se convirtiera en una ola mundial. En 1998, Shania comenzó su primera gran gira mundial. La gira fue inmediatamente nombrada Gira de Música Country del Año y continuó su éxito al año siguiente. Mientras tanto, el álbum Come On Over mantuvo su lugar en el Billboard 200 durante 99 semanas increíbles, estableciendo un récord casi imposible de batir. Su éxito alcanzó otro hito en 1999, cuando Shania se convirtió en la primera artista femenina en más de una década en ganar el premio de Entertainer del Año en los CMA Awards, consolidando así su estatus de pionera que rompió fronteras y estereotipos en la música country. En 2000, Shania planeaba lanzar un álbum de Navidad, pero el proyecto fue cancelado. Sin embargo, se negó a desacelerar. En su lugar, Limelight Records publicó en 2001 de manera inesperada The Limelight Sessions, una colección de 16 grabaciones tempranas de sus días antes de la fama, antes de que firmara con Mercury Records. El álbum ofrecía una visión nostálgica de los años 80, cuando la joven y decidida Shania cantaba en bares en Ontario, reprimiendo su dolor para mantener su sueño vivo. Recordaba al mundo que su viaje había comenzado modestamente y que cada dificultad en el camino tenía su importancia. Ese mismo año, su vida privada entró en un nuevo capítulo alegre. Shania y su pareja de larga data y productor Mutt Lange dieron la bienvenida a su primer hijo, un hijo llamado A.A. Su llegada cambió sus prioridades. Se retiró de su carrera de superestrella, dejando atrás los focos para llevar una vida más tranquila como madre y para sanar. No fue un retiro, sino un momento necesario de paz después de años de compromiso inquebrantable. De esta breve pausa nació una Shania más fuerte y creativa. En noviembre de 2002 publicó Up, una declaración artística espectacular que iluminó la escena musical mundial. No era solo un álbum, era una celebración de la identidad y la diversidad. El álbum fue publicado en 3 versiones diferentes: una versión country, una versión pop rock y una versión internacional de danza, parcialmente grabada en Mumbai, India. El resultado fue un álbum que debutó en el primer lugar del Billboard 200, vendiendo 874,000 copias en su primera semana. Canciones como I'm Going to Get You Good y Forever and for Always se convirtieron rápidamente en himnos para millones de oyentes. El álbum alcanzó las listas en Alemania, clasificándose segundo en Australia y entrando en el top 5, tanto en el Reino Unido como en Francia.
La versión internacional, enriquecida con percusiones indias y arreglos orquestales, le dio al álbum un sonido multicultural vibrante. En ese momento, Shania Twain ya no era solo una cantante country. Era una superestrella mundial, una voz de empoderamiento y una inspiración viva para millones de personas en todo el mundo. Pero justo cuando su carrera brillaba más, la desgracia golpeó y amenazó con llevarse todo. En 2003, mientras se preparaba para una gran gira, fue a montar a caballo y fue mordida por una garrapata que transmitió la enfermedad de Lyme. Al principio no pensó mucho en ello, pero en pocas semanas su cuerpo comenzó a rebelarse. Mareos, problemas de equilibrio, colapsos repentinos en el escenario. Cuando los médicos finalmente la diagnosticaron con la enfermedad de Lyme, pareció ser un castigo de por vida. La enfermedad no solo atacaba su cuerpo, atacaba su voz, el instrumento que había perfeccionado toda su vida. Los sonidos claros y flotantes habían desaparecido, al igual que las actuaciones sin esfuerzo que alguna vez habían emocionado a miles de personas. Shania temblaba ante la pregunta más dolorosa que un cantante puede hacerse. Si no puedo cantar, ¿quién soy? En ese momento creía que el destino le había quitado todo, pero lo peor estaba por venir. Shania pensaba que la pérdida de su voz era el dolor supremo, hasta que perdió al hombre que había jurado amarla y protegerla para siempre. En 2008, el mundo del entretenimiento fue sacudido cuando los titulares estallaron. Robert Mutt Lange, su esposo y el socio musical detrás de sus mayores éxitos, había tenido una aventura con Marianne Thibodeau, la mejor amiga de Shania y su asistente de larga data. No fue solo una traición, fue el colapso total de la confianza. El hombre que alguna vez vio como su mayor apoyo se había convertido en la fuente de su dolor más profundo. En una conversación emocional con Oprah Winfrey, la voz de Shania temblaba mientras recordaba esos días oscuros. Intentaba entender por qué mi voz se había vuelto tan débil. Y al mismo tiempo, mi esposo me dejaba por otra mujer. Sentía que ya no había razón para hacer música. El escenario, alguna vez su santuario, se había convertido en un lugar de sufrimiento. Se retiró por completo, aislándose de la celebridad, de los fans y del mundo, vagando en el silencio del dolor del corazón. Pero como dice una de sus propias letras, después de cada noche oscura hay un nuevo amanecer. En las profundidades de esa desesperación, el destino intervino de la manera más inesperada. La persona que ayudó a Shania a levantarse no fue ni un médico ni un colega músico. Fue Frederick Thibault, el exmarido de Marianne, quien había sido herido por la misma traición. Dos corazones rotos encontraron consuelo el uno en el otro. No por venganza, sino por comprensión mutua. Solo aquellos que han tocado fondo saben cómo ayudarse mutuamente a levantarse. Shania declaró más tarde: «Vi a Fred, que soportaba el mismo dolor que yo, y admiré su amabilidad y su fuerza. Me enamoré de él». El 1 de enero de 2011 tuvieron una pequeña ceremonia de boda íntima en una playa en Puerto Rico. El cielo brillaba de naranja mientras el sol se ponía y la brisa marina acariciaba suavemente su velo blanco. Sin escándalo, sin titulares sensacionalistas, solo dos personas que alguna vez habían sido destrozadas por el amor y que se atrevían a creer de nuevo. Con Fred a su lado, Shania decidió luchar contra su enfermedad, combatir su miedo y superar los obstáculos. Se sometió a varias operaciones complejas para recuperar el control de sus cuerdas vocales. Cada paso de la curación estaba lleno de dolor y perseverancia, pero nunca se rindió. Después de años de silencio, los fans comenzaron a preguntarse: ¿volvería Shania Twain algún día? ¿O su nombre solo quedaría como un recuerdo del pasado? Luego, un día, llegó la respuesta más brillante de lo que cualquiera había imaginado.
Con toda la fuerza que aún tenía, Shania volvió al escenario, no como la joven intrépida de los años 1990, sino como alguien que había caído en las profundidades y, sin embargo, decidió levantarse. Su regreso no fue solo una victoria artística, fue un triunfo espiritual, la prueba de que la resiliencia puede ser más fuerte que la tragedia. Como Shania misma dijo un día: perdí mi voz, perdí mi matrimonio, perdí mi confianza, pero nunca me perdí a mí misma. Después de muchos años de lucha contra la enfermedad y de alejarse de los focos, 2011 marcó el poderoso regreso de Shania Twain con una canción titulada Today is Your Day. No era solo un título, era una declaración, un himno profundamente personal sobre el renacimiento después de la tormenta. Al año siguiente, en 2012, Shania volvió a asombrar al mundo al colaborar con dos leyendas de la música, David Foster y Lionel Richie, en un dúo emocional titulado Endless Love. La voz que alguna vez pareció amenazada por la enfermedad de Lyme resonaba ahora más fuerte que nunca, un desafío vivo a todo lo que intentaba borrarla. Ese mismo año publicó sus memorias profundamente personales, From This Moment On, e invitó a los lectores a participar en su viaje del éxito deslumbrante al dolor inimaginable, hasta la sanación. Pero la verdadera explosión de su regreso ocurrió más tarde en el año, cuando Shania lanzó su residencia en Las Vegas en el Caesars Palace, titulada acertadamente Still the One. Durante 2 años consecutivos, se presentó ante un público lleno, recibiendo aplausos estruendosos, cosechando elogios de la crítica y demostrando que no solo había regresado. Había recuperado su estatus de ícono. Detrás del brillo de Vegas, Shania volvió discretamente a lo que más amaba, la escritura de canciones. En 2013, pausó sus actuaciones para buscar al productor perfecto para su próximo álbum, mostrando así cuánto valoraba su arte. Incluso durante esta pausa creativa, continuó iluminando los escenarios en grandes eventos como el Calgary Stampede y el Prince Edward Island Festival, generando entusiasmo entre los fans por lo que estaba por venir. Luego, en 2015, cumplió su promesa al lanzar su primera gran gira en más de una década. Comenzando en Seattle y terminando en Toronto, la gira se convirtió en una celebración triunfal de la resiliencia, demostrando que su corazón artístico aún latía al ritmo del escenario. Muchos pensaron que era una despedida, pero Shania sonrió y dejó claro: «Nunca me retiraré de la música». Lo demostró en 2017 con su quinto álbum de estudio Now, que debutó en el primer lugar del Billboard 200. No fue solo un éxito musical, fue la prueba viviente de la victoria después de haber casi perdido todo. La influencia de Shania se extendía mucho más allá de sus éxitos en las listas. En 2022, Netflix lanzó el aclamado documental Not Just a Girl, que cuenta la increíble historia de su viaje de una niña canadiense a una superestrella mundial. Junto con la película, se lanzó una colección de sus mayores éxitos y una canción completamente nueva del mismo nombre, un capítulo siguiente apropiado en su historia legendaria. Y a la edad de 58 años, Shania volvió a deleitar a los fans en 2023 con Queen of Me, su primer álbum bajo un nuevo sello. Los críticos elogiaron su energía y autenticidad, confirmando que su fuego creativo aún ardía con la misma pasión que antes. Poco después, comenzó una dinámica gira mundial, llevando su música atemporal y su espíritu inquebrantable a un público de todo el mundo. Muchas personas aman a Shania por sus canciones alegres y pegajosas, pero quienes realmente la entienden ven algo más profundo. Lo que la convierte en un ícono no son solo los éxitos, es la extraordinaria fuerza detrás de esa brillante sonrisa. Nuestro video termina aquí.
Si lo encontraste significativo y entretenido, por favor dale un like y suscríbete para no perderte nuestros próximos videos.